Hola a todos, voy a empezar, bueno y a todas, voy a empezar a explicar la primera de las prácticas que vamos a realizar, el primero de los montajes que haremos en el taller. Bueno, en esta práctica el objetivo es, yo os daré el esquema que voy a proceder a explicar, el esquema de mando y de potencia de esta instalación, y nosotros lo que vamos a hacer es entender lógicamente su funcionamiento y realizar el montaje en el cuadro de automatismos y conexionar el propio motor. Vale, ya digo, el objetivo no es dibujar, no es que realicemos nosotros el propio esquema, eso ya lo haremos más adelante. Explicaré una herramienta de dibujo, de diseño, para poder realizar estos esquemas, para poder dibujarlos, imprimirlos y demás. Pero bueno, ahora simplemente es que el objetivo es realizar el esquema y que funcione correctamente, lógicamente. Bueno, voy a proceder a su explicación. Bueno, en realidad lo que vamos a hacer en esta primera práctica es controlar la puesta en marcha, el arranque, la parada y la inversión de giro de un motor trifásico asíncrono de inducción que tenemos aquí abajo. ¿De acuerdo? Si vemos el esquema de potencia, tenemos su protección, tenemos un magneto térmico o guardamotor. Tenemos un relé térmico y aquí vemos la configuración típica de una inversión de giro, donde tenemos dos contactores que hemos denominado KM1 y KM2, y que si nos fijamos en más detalle, pues ya sabemos previamente que para invertir el sentido de giro de un motor de este tipo, lo que tenemos que hacer es invertir dos de las fases. Como digo, vamos a ver lo que hace el contactor KM2. La primera fase, si sigo, veo que la invierte por la 3, la segunda la deja exactamente igual y la tercera la invierte por la 1, con lo cual lo que ha hecho este montaje es invertir la fase 1 por la 3. En realidad es indiferente el hacerlo con la 1 y la 3 que con la 1 y la 2 o la 2 y la 3, el resultado va a ser idéntico. Bien, si nos vamos a la izquierda al esquema de mando o de maniobra, identificamos rápidamente los dos contactores aquí en la parte inferior izquierda, KM1 y KM2. Si nos fijamos también vemos que debajo de las bobinas tenemos un texto indicativo de la función de dicho contactor. Esto es una ayuda muy importante que se suele hacer mucho, tanto en las bobinas como en los pilotos. A la hora de hacer el mantenimiento, localizar una avería, poder interpretar cualquier tipo de plano, pues siempre es una ayuda muy grande. Yo lo suelo hacer siempre en mis diseños y siempre, pues yo creo que eso es algo que es muy conveniente. Bien, si vemos aquí, vemos la serie, por ejemplo, del contactor KM1, veremos cuáles son las condiciones que hacen que se ponga en marcha. Lógicamente tenemos aguas arriba, tenemos el magneto térmico bipolar que nos protege el circuito de mando, ¿vale? El circuito de mando funciona con corriente alterna, ¿vale? Sabéis que los circuitos de mando, así como el esquema de potencia necesito los 400 voltios, que es lo que necesita el motor, en los circuitos de mando puedo tener diferentes tensiones de mando. Como digo, podemos tener, en este caso, las bobinas de los contactores y los pilotos funcionan con 230 voltios de corriente alterna, con lo cual el circuito de mando va a requerir de esta tensión para poder funcionar. Podría ser el caso, que es un caso bastante común, que necesitáramos 24 voltios de continua o incluso otras tensiones. Bueno, lo más común es tener 24 voltios de continua. En ese caso necesitaríamos una fuente de alimentación que nos proporcionara esos 24 voltios. Y lógicamente las bobinas, tanto bobinas de los contactores como los propios pilotos, tendrán que funcionar a esa tensión. ¿De acuerdo? Bueno, pues como digo, tenemos aquí en la parte superior del esquema de mando tenemos un interruptor rotativo que simplemente su función será dar o quitar tensión a dicho esquema. Una vez que lo giremos a la derecha, pues este contacto totalmente abierto se cerrará, con lo cual llegará tensión al piloto H1. Lo vemos aquí, tensión. ¿De acuerdo? Cuando se encienda tendremos tensión. Si lo giramos se apagará y nos marcará que no tenemos tensión en la instalación. Bien, si seguimos más para abajo, vemos aquí aparece un contacto normalmente cerrado 95-96. Este contacto es un contacto del relé térmico que tenemos aquí abajo. El relé térmico protege el circuito de potencia, ¿vale?, frente a sobrecargas. Cuando ocurre una sobrecarga, es decir, cuando el motor consuma más corriente de la nominal, este contacto normalmente cerrado se abrirá, con lo cual quitará tensión a estas bobinas, a las bobinas del
de los contactores KM1 y KM2 y no podrá, pues detendrá el motor lógicamente. Bien, bueno, ya lo veremos veremos el relé térmico en el propio taller, ¿vale? Lo tenéis en los apuntes también, su funcionamiento y su apariencia. Se coloca debajo del contactor, pero bueno, ya lo veremos en detalle en el taller, como digo. Bien, si vemos las condiciones que son las que nos activan el KM1, vemos que aquí tengo un final de carrera que es el S5 con su contacto normalmente cerrado. Curiosamente aquí también veo el mismo final de carrera, el S5, pero con un contacto normalmente abierto, el 13-14. ¿Qué significa eso? Que interiormente este final de carrera tiene dos contactos, uno abierto y uno cerrado. Bien, si presionamos el final de carrera, el que es normalmente cerrado se abrirá y el que es normalmente abierto se cerrará. Por lo tanto, podemos deducir que el S5, el contacto 21-22 del S5 es una condición de paro o de desactivación para el contactor KM1, o sea, detendrá el avance. Pero a su vez es una condición de marcha para el contactor, el temporizador que he denominado KT3. Ahora veremos cómo esto qué significa. Bien, la condición de marcha veo que tengo en serie dos contactos normalmente abiertos. Uno es el pulsador verde de marcha que he denominado S1 y luego está en serie, como digo, con el contacto auxiliar 11-14 del relé KA4. Vamos a ver dónde está el KA4. Lo veo aquí abajo, KA4, sensor inductivo. Y veo que este relé, la bobina de este relé se excita cuando le llegue corriente y la corriente que le llega viene suministrada por este detector de proximidad inductivo que denominados S6. Bien, es un detector, ya veremos en el siguiente tema, tipos de sensores, de detector de proximidad, diferentes tipos de conexiones. Este es el más sencillo de todo, es un detector inductivo, detecta únicamente metales y es a 2 hilos. Pues bueno, la forma de funcionar idealmente es como si tuviera un contacto, realmente no es así, pero bueno, la idea es esa, tiene como un contacto que se cerrará cuando detecte. ¿Vale? De forma que mientras no detecte en su salida no proporciona tensión, cuando detecta es como si este contacto se cerrara y nos retorna por dicha salida la misma fase que es la que le llega, con lo cual le llegará corriente al sensor K4 y lo que me estará indicando al relé K4 y lo que me estará indicando este relé es que está detectando. Por lo tanto, cuando detecte se activará el K4 y este contacto se cerrará. Por lo tanto, la condición de avance, de que empiece el motor a girar, es que estando el detector de proximidad inductivo detectando este contacto cerrado, yo presiono. Se tienen que dar las dos condiciones. Si se da una de las dos, no es suficiente. Activaremos el KM1. Vemos aquí también que una vez que se activa el KM1, el contacto auxiliar de tipo normalmente cerrado 61-62 se abre, con lo cual, aunque se dé la condición de marcha para el KM2, no puede activarse el KM2. Esto es un enclavamiento eléctrico que se utiliza por seguridad ¿por qué? Porque es muy peligroso que pudieran entrar los dos contactos a la vez. Pues si vamos al esquema de potencia y vemos lo que puede ocurrir, veremos que lo que hará es, en este caso, producirá un cortocircuito franco, es decir, unirá la fase 1 y 3. ¿Vale? Eso es muy peligroso y siempre se evita de esta manera, enseriando un contacto normalmente cerrado del contactor opuesto. ¿Vale? Bien, pues entonces, ¿qué ocurre hasta cuándo estaremos en este modo de funcionamiento? ¿Hasta cuándo estará avanzando el motor? Pues bien, yo tengo que la condición de paro es el S5. Cuando se presione el S5, el contacto normalmente cerrado 21-22 se abrirá y se desactivará el KM1. Pero a su vez, este contacto, el abierto del final de carrera, se cerrará y alimentará un temporizador que hemos denominado KT3. Es un temporizador a la conexión. ¿Qué significa? Que empezará a medir el tiempo una vez que se conecte, o sea, recibe alimentación la bobina de este temporizador y empieza a temporizar, pam, pam, pam. Cuando llegue el tiempo ajustado, supongamos que sean 5 segundos, este contacto 67-68 se cerrará, con lo cual le llegará corriente al KM2. KM1 ya está desactivado porque ha parado previamente mediante el final de carrera S5, con lo cual este contacto 61-62 que está enseriado permanecerá cerrado, que es su estado de reposo. Se activará KM2, ¿vale? ¿Y hasta cuándo? Pues bien, lógicamente, bueno, no lo he comentado, pero lo tenemos claro. Tenemos aquí la memoria u autoalimentación, que es poner un contacto, el 13-14, de tipo normalmente abierto del propio contactor, en paralelo con la condición de marcha. Bien, ¿hasta cuándo, como digo, está el contactor KM2 activo? Hasta que se abra este contacto, que es un contacto normalmente cerrado del relé auxiliar, contactor auxiliar K4.
este K4 lo que es realmente lo que indica es que está detectando. Por lo tanto, hasta que no vuelva a detectar el detector de proximidad inductivo S6, digamos que no va a desactivarse el contactor KM2 y por lo tanto a parar el motor. Por lo tanto, esto es, pues en el caso que tuviéramos una cinta transportadora accionada por este motor, el funcionamiento sería el siguiente. Detectamos mediante S6, por ejemplo, la pieza que vayamos a transportar. El operario validará la marcha mediante el pulsador S1. El motor arrancará en sentido de avance. Llegará la pieza a S5, ese final de carrera que estará al final de la cinta. El motor se detendrá. Empezará la temporización y pasado el tiempo activaremos el KM2, con lo cual retrocederá la cinta mediante el motor M1. ¿Hasta cuándo? Hasta que volvamos a detectar, hasta que el detector de proximidad de S6 vuelva a detectar la pieza, ¿vale? Mediante el programa KDesimu, que ya lo veremos en clase, como digo, podemos hacer incluso una simulación, ¿vale? Aquí no se ve muy en detalle, pero bueno, lo puedo hacer un poquito más grande ahora y lo vemos. Siempre rearmo los magnetotérmicos, ¿vale? Si nos fijamos, doy tensión girando el rotativo y vemos que se enciende el piloto de que tenemos tensión. El motor parado de momento. Bien. Ahora, imaginemos que presiono el pulsador S1. Únicamente pulsándolo no ocurre nada. ¿De acuerdo? Lo que tenemos que hacer es que simulamos la detección del inductivo, ¿vale? Detecta, y mientras que está detectando, el relé K4 está activado, con lo cual este contacto, el normalmente abierto, se cierra, y ahora sí que está preparada la instalación para que mediante la pulsación del pulsador S1 se active el KM1, se cierra el contacto auxiliar 13-14, con lo cual se queda autoalimentado y el motor arranca. Aunque deje de detectar el sensor inductivo y se vuelve a abrir, la corriente pasa por la rama esta en paralelo que tiene el contacto auxiliar. Esto se llama autoalimentación o memoria. Bien, ahora imaginemos que presionamos el final de carrera S5. ¡Pap! En ese momento hemos detenido el avance y vemos que temporiza. Pasado el tiempo, se invierte el sentido de giro, ¿vale? Ahora ha entrado el KM2. ¿Y hasta cuándo estará en marcha? ¿Vale? Aunque deje de presionar S5, sigue autoalimentado y sigue retrocediendo el motor. Vemos que el sentido nos indica aquí que ha invertido su sentido, el motor ha invertido su sentido, perdón. Y ahora cuando vuelva a detectar S6, el contacto este de aquí arriba, el 21-22 cerrado, se abre, con lo cual hemos detenido el avance. El retroceso, perdón. Seguimos teniendo tensión, lógicamente, hasta que giremos nuevamente el rotativo a su posición de cero o de reposo. Bien, ¿qué ocurriría si teniendo tensión y arrancando el motor, como ahora, hubiera una sobrecarga? Por ejemplo, imaginemos que hay pues una sobrecarga por el motivo que sea, el rotor se bloquea o por lo que sea, ¡pam! ¿Veis? Se abre este contacto 95-96, con lo cual quitamos la alimentación a los contactores, no puede girar, y luego aparte el contacto normalmente abierto se cierra indicándonos que hay avería. En realidad este piloto, como digo, debería ser rojo, lo podemos editar, decimos rojo, ¿vale? Y si ahora lo simulamos como antes, ¿vale? Este motor está girando, pincho, ¿veis? Me indica la avería. ¿De acuerdo? Bien. Luego abajo tenemos el cajetín. Ya veremos, ya digo, en las siguientes prácticas cómo podamos editar. El objetivo es que vosotros seáis capaces de dibujar esquemas eléctricos de este tipo. Y lo bueno que tiene esta aplicación es que te permite la simulación. Es decir, tú realizas un diseño y puedes ver en el ordenador si realmente te va a funcionar. De acuerdo, porque se pueden hacer maniobras muy complicadas y a veces es interesante saber si va a funcionar o no, ¿vale? Muy bien, pues eso es todo. Nos vemos en la siguiente sesión.